¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, llegando a través del internet por www.radiomujer.com.mx y en Austin, Texas por el 95.1 de FM. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, Gabriela Maldonado, y su servidor José Luis Samarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? Yo también, aquí ya esperando para continuar con el tema que nos quedamos ayer. Un poquito a medias, ¿no? Estábamos hablando de la vanidad y las apariencias en las redes sociales. Y bueno, el día de ayer nos quedábamos como un poquito a medias con una pregunta que nos estaban haciendo, con una participación en específico, sobre las muchachas que van utilizando, y muchachas y muchachos, pero digamos que la preocupación era sobre las muchachas que van utilizando este medio para publicar contenidos pornográficos, ¿no? Que se van desnudando, que van utilizando las redes sociales de esta manera, y ahí podríamos ver cómo hay distintos niveles, ¿no? De esto, cómo va creciendo de tal o cual manera esta parte de la personalidad, más bien esta característica de la personalidad. Por un lado, vamos a encontrarnos que parte de lo que hemos hablado en este tema es cómo está ese estrecho vínculo del voyeurismo y el exhibicionismo. Esto es algo que todos tenemos. Esto es digamos que es una pulsión parcial. Es parte de lo que se va, digamos, adquiriendo en nuestro desarrollo, alrededor de nuestro desarrollo psicosexual. Cómo vamos experimentando primero nuestro cuerpo en partes, para después poderlo experimentar como un todo, como una unidad, para podernos experimentar como una unidad, aunque va a estar constantemente una cierta escisión en el yo. Esto, para no complicarlo, digamos que nos vamos dando cuenta de nuestros sentidos y de nuestras zonas erógenas poco a poco, y en ese poco a poco se va viviendo de manera parcial lo que nosotros podemos experimentar. Podemos ver en los niños cómo está en un primer momento que todos se quieren meter a la boca. Todos se quieren meter a la boca. Ahí podríamos entenderlo desde ese lado. Luego podríamos ver cómo en otra zona erógena, en otra parte del cuerpo, por el ano, van a experimentar los niños toda esta magnífica experiencia de decir, mira lo que hice, ¿no? Cuando hacen popó, por ejemplo. O de estarse aguantando las ganas, o de tener diarreas. Todo esto se va hablando como de una parcialidad. Dentro de este mismo desarrollo nos vamos a encontrar con el voyeurismo y el exhibicionismo. Y esto parte de una característica como muy propia de cada posición sexual, de cada género, lo podríamos hablar. No tanto un género, más bien vamos hablándolo de esta posición sexual. Por un lado, en el exhibicionismo nos vamos a encontrar esta parte pasiva, esta parte de que el otro se deje ver. Perdón, ya los confundí, válgame, con la prisa, al revés. En la parte exhibicionista nos vamos a encontrar con este aspecto, digamos, como más masculino, como de mostrarse, como de hacer, como de alguna manera ir asustando a los demás con estas cosas. Y vamos a ver ahí cómo se van entretejiendo estas dos. Por ejemplo, ¿usted cuántas personas ha visto en la calle de estos conocidos exhibicionistas que ya ni siquiera se hace una división de género, que de repente muestran los senos, ¿no? Nos vamos a encontrar con ciertas manifestaciones, pero por la parte de la perversión es más común que nos vayamos encontrando estos hombres que se desvisten, que muestran su genital de una manera súbita. Para el lado de la mujer, vamos a ver cómo esto no es algo que esté tan activo, sino que está más pasivizado. Por ejemplo, el uso de un escote, el uso de un brasier que empuje los senos, que haga que se vean más grandes, el uso del maquillaje, ciertas cosas que hablan más hacia la seducción. Y esto, como le estaba diciendo en un principio, es un rasgo muy normal dentro de nuestra personalidad. El asunto es cuando se empieza a generar una fijación alrededor de esta forma de expresarnos, y ahí es en donde nos vamos a topar con estas, digamos, como extremos, como con estos polos, en donde ya es la pornografía o el exhibicionista perverso como tal. Sí, por eso es que por lo general quienes son más exhibicionistas son las mujeres, y los hombres que son muy exhibicionistas generalmente suelen ser o bien homosexuales o ser muy afeminados, ¿no? Tener el aspecto femenino bastante predominante en su personalidad.
y lo podemos ver qué tan común es. Por supuesto que los hombres también se preocupan por la apariencia, es un hecho, pero salir como, vamos a pensar, posando como para una foto de, ¿cómo se dice?, de estudio. Por lo general pueden ser muchas mujeres, ¿no?, las que hagan esto, y es algo que pues hasta resulta común, ¿no?, hasta cierto punto. Un hombre que saliese también posando así como para una foto de estudio, pues llama más la atención. ¿Por qué llama más la atención? Porque es menos común, porque esta parte exhibicionista es mucho más predominante en las mujeres. En esta manera sobre todo, que tiene que ver con el propio cuerpo, ¿no? Los hombres van por lo general haciendo demostraciones de, bueno, de su valía o de su hombría, etcétera, de otras maneras que podríamos pensarlo si somos sumamente quisquillosos. Bueno, pues también es de alguna forma exhibicionismo, ¿no? También es una forma de presumirse, pero la modalidad es muy distinta, ¿no? Es a través de el hacer, por lo general, es a través de la acción, otra vez, ¿no? En esta forma activa que hemos estado hablando, más allá de el ser, ¿no? Ser el centro de atención, ser la fuente de los 500,000 likes. Esto verdaderamente se va convirtiendo en una fuente que alimenta, pues se habla de vanidad en lenguaje coloquial. Acá, cuando hablamos en terminología psicoanalítica, hablamos del narcisismo. Y verdaderamente algo como esto, como los likes, se ha convertido en un alimento como de canasta básica, ¿no? Ya recientemente para este narcisismo, para esta necesidad de sentirse aceptado, e incluso en la necesidad de autoafirmación de las propias ideas. Ya no vayamos únicamente a propósito de la imagen física, a propósito de la imagen intelectual o moral incluso que queremos transmitir, ¿no? Como vemos estas personas que, bueno, se pasan la vida dándose golpes de pecho a través de las redes sociales, o hablando de lo tremendo que es el mundo, de lo mucho que les gustaría ayudar, y de pronto se hace esta burla también viral, ¿no? Por ahí había una imagen en donde aparecían unas personas pues en condiciones verdaderamente precarias, y les iban entregando unas cajas como de despensa, entre comillas, pero le sobrepusieron ahí con Photoshop, y las cajas traían manitas de like, ¿no? Y decía, ya hiciste tu parte, ya ayudaste socialmente, ya les llegaron todos esos likes a las personas pobres, gracias por nada, absolutamente, ¿no? Porque verdaderamente estar balbuceando vía redes, pues no hace prácticamente nada. Sin embargo, nos da la sensación de que estamos haciendo algo sin hacer nada. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre la vanidad y las apariencias en las redes sociales. Y antes del bloque comercial estaba platicándole un poquito ahí, medio revuelto, pero estaba intentando explicarle un poquito sobre esta parte del exhibicionismo, intentando recuperar un poco de la pregunta que nos habían hecho el día de ayer alrededor de por qué las muchachas van haciendo esto. Ahí lo que tendríamos que pensar es que es un rasgo muy característico femenino alrededor de esto del exhibicionismo, pero tiene que quedar domado, tiene que quedar domeñado alrededor de la educación, alrededor de la cultura que podemos hacer al respecto de eso. Por eso es que nos vamos a ir dando cuenta, por ejemplo, cómo a lo largo de la historia la ropa de la mujer va hablando mucho alrededor de cuál era la concepción de pudor en ese momento, desde cómo se tapaban hasta el pescuezo, hasta las orejas las mujeres en cierto punto, como hay países en donde que el cabello suelto
está mal visto porque se ve como un libertinaje, hasta el bikini que nos podríamos encontrar ahora en cualquiera de las playas de nuestro México, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo cómo está esa idea alrededor del mostrarse, cómo por un lado puede ser toda la seducción alrededor del secreto, de lo que no se ve, de lo poco que se muestra y de la imaginación, y de cómo esto va generando digamos como una efervescencia en el deseo de los que están alrededor. Y por otro lado, vamos a ver cómo esta parte del exhibicionismo, si no tiene un límite, si no tiene ninguna barrera, ningún dique de contención, sale directamente alrededor de esto. Por ejemplo, de estar en lo pornográfico, de actuar en lo pornográfico, de mostrarse de esta manera, ¿no? De cómo se van, por ejemplo, poniendo unos grandes senos, pero no unos senos grandes normales, no, unos grandes senos como si fueran pelotas playeras, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿A alguien le parecerá atractivo? Hay muchas personas a las cuales les parece atractivo, aunque ya sea una desfiguración. Pero ahí lo que estamos viendo es como no hay nada que detenga a esta parte de la pulsión, como no hay una restricción. Y esto es algo bastante interesante que también estábamos hablando el día de ayer, como al momento en el que todos tenemos la capacidad de publicar al mundo entero, ¿no? Ya no es que si me quemé en mi colonia, que si me vieron mis amigos en la escuela, que si fue en la comida familiar, que bueno, me caí en la plaza del pueblo, no, ya es publicarlo al mundo, ya se puede llegar a ser viral algo desde la comodidad de nuestra casa, ¿no? Todos se van a dar cuenta. Y entonces, ahí lo que alcanzamos a ver es que no hay límites en lo concreto. Estos límites no tendrían que estar en lo concreto. Estos límites vienen alrededor, como le decía, de la educación que vamos recibiendo, digamos, de cómo se va acomodando nuestra conciencia moral. Pero cuando la conciencia moral no es suficiente, se requieren medios externos. Medios externos como las leyes para los civiles, como por ejemplo muchos aspectos de la religión que las personas van utilizando como un dogma. ¿Por qué? Porque entonces ya se vive como una amenaza o como una imposibilidad. Por ejemplo, podríamos pensar en este tipo de límites concretos como el candado. ¿Usted no se ha preguntado en qué momento a algún ser humano le fue necesario utilizar un candado? Porque nosotros, acuérdese, vivíamos en tribus, vivíamos en comunidades pequeñas, íbamos moviéndonos de un lado a otro. Bueno, no acuérdese de sus clases de historia. Pero en algún momento, cuando nos empezamos a congregar en ciudades, llegó a ser una necesidad ponerle llave a las puertas. ¿Por qué? Porque yo ya no conocía a las personas que están alrededor. Y entonces ahí ya no es algo que se vaya tramitando en la confianza, en decir, estas son mis cosas o estas son cosas que todos podemos usar, porque si ya es todos pueden usar mi casa, se pierde esa parte de la privacidad y de esta congregación que nosotros podemos tener con nuestra familia. Por eso es que vivimos en casas como familias, ¿no? Y no vivimos todos en una gran comunidad, ¿no? De alguna manera vamos estableciendo esos límites, por ponerle un ejemplo de cómo se ponen los límites en lo concreto. Cuando estos límites en lo concreto tienen que ver con una expresión de nuestra personalidad o de la patología, lo podríamos ver alrededor, por ejemplo, de cómo es la imposibilidad de hacerlo, ¿no? ¿Cuántas personas no estaban antes de la invención de estos tipos de dispositivos y de que se hicieran tan populares, solamente imposibilitadas para convertirse en actrices o actores porno? Pues porque vivían en un lugar muy pequeñito, porque no se habían buscado la oportunidad, porque no habían tenido la oportunidad como tal. Y ahora lo que vemos es que al alcance de todos, ese límite exterior, ese límite falso, se rompe. Y entonces todo esto sale a la luz. Y hay un contenido inmenso de pornografía. Y hay una cantidad inmensa de personitas y de jóvenes que van haciendo esto. ¿Por qué? Porque también ahí tendríamos que ver en qué momento de la vida es cuando eso evoluciona, ¿no? Cuando todo esto revienta, no es a los 30 o a los 40 años. Esto va pasando cuando se tienen 15, 16, cuando estamos experimentando alrededor de nuestro cuerpo y cuando tenemos ese segundo momento de edición en donde todavía nos estamos educando, todavía no acabamos de configurarnos como persona, y si no hay algo que nos vaya dirigiendo, ¡pum!, revienta como esto, revienta como algo que sale sin forma, que sale en la concretud total, como encuerarse y subirlo al internet para que el mundo lo vea. Sí, y tú lo dijiste muy bien, ¿no? Estos límites externos que son límites falsos en tanto que no tienen ningún efecto salvo
cuando la persona está sometida a ellos, ¿no? Por ejemplo, una vez más, en esta participación uno podría pensar, entonces si no hubiesen tenido el celular a la mano, se habrían convertido en unas adolescentes exhibicionistas o promiscuas. Pues sí habrían sido promiscuas y habrían sido exhibicionistas, pero no habrían tenido tanto alcance, porque no habrían tenido internet quizás. A lo mejor lo habrían hecho en el patio de la escuela, a lo mejor en un aula, que eso ha ocurrido, en un aula de la escuela, y pues toda la escuela se habría dado cuenta, pero no todo el mundo, ¿no? Entonces habría compartido su video en quién sabe cuántas partes del mundo, porque no habrían tenido tanto alcance, pero internamente, a final de cuentas, la persona es lo mismo. Simplemente hablábamos de la lupa, ¿no? Tenemos la lupa, que la lupa nos haga ver con muchísima claridad, a veces una claridad que que puede llegar a resultar grotesca, la textura de las cosas, no significa que la lupa modifique la textura de las cosas. Así es la cosa, pero cuando lo vemos a través de la lupa es mucho más evidente, se hace mucho más claro. Entonces esto es muy importante porque demasiadas personas apuntan a resolver los problemas basándose en estas soluciones falsas también, que remiten a límites falsos, como esto, ¿no? Bueno, pues retiro la lupa y entonces ya no tengo que ver todo esto, ¿no? En verdad va necesariamente apuntando a la educación, y no nada más a la educación en tanto que términos morales. Si lo pensamos en este caso particular que nos compartían, sí, probablemente sí, principalmente en términos morales, pero si lo vemos a fondo podríamos darnos cuenta que va en el sentido más bien de tener una diversidad de herramientas propias, porque decíamos desde el día de ayer, todos tenemos la necesidad de atención de otras personas, de aceptación de otras personas, de aprobación, etcétera. No es que existan nada más unos cuantos exhibicionistas que buscan esto. Pero las maneras en las que logramos conseguirlo, por lo general en una cabeza más saludable, podremos pensar, va a distribuir su libido en distintos lugares de tal forma que pueda ir satisfaciendo esa búsqueda al mismo tiempo que retroalimentando al mundo, que dando algo a cambio al mundo, ¿no? Podemos pensar en la necesidad de aceptación desde el trabajo, desde la forma en la que tengo consideración con otras personas, desde muchos aspectos, desde mi pareja, desde mi familia. Luego pensamos, bueno, alguien que únicamente recurre a la pareja para sentirse aceptado, para sentirse, pues le va a dar una carga probablemente muy fastidiosa a esa pareja, y probablemente va a quedar insatisfecho o insatisfecha porque la persona no puede cargar con todo eso, verdaderamente no puede llenar todas esas expectativas. Cuando yo no tengo muchas herramientas, no me da mucho la cabeza para distribuirme, para tener más puentes, para tener más vías y poder depositar esa libido, entonces a lo mejor me aparece esta red social y pues ahí puedo poner todo, ¿no? Ahí, digamos, no únicamente se convierte en esta herramienta megáfono de la que hablabas tú ayer, sino que además es mi única herramienta. Entonces, bueno, pues qué comí, qué desayuné, qué hice, en qué estoy pensando, cómo me siento, y el dibujito, todo lo voy a vomitar ahí. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Le recuerdo nuestro WhatsApp para que usted participe con nosotros. Es el 333-822-3208. Y ya tenemos acá algunas participaciones que nos están haciendo llegar por este medio. Nos preguntan, ¿de dónde nace esta tendencia por dicho comportamiento exhibicionista? ¿Se nace con ella o es producto de alguna influencia determinada? Una pregunta interesante que acá tendríamos que ver como lo estaba intentando decir al inicio. Esto tiene que ver. Sí, disculpe, de repente a la hora de querer simplificar se me revuelven las ideas.
cuando nosotros nacemos, Freud tiene una frase por la cual se ganó muchas críticas, pero que va sostenida alrededor de su teoría del psicoanálisis. Él dice que el niño es perverso y polimorfo. ¿Qué quiere decir perverso y polimorfo? Cuando nosotros nacemos con un genital, ¿no? En la mayoría de los casos, en la generalidad de los casos. Ese genital no nos determina como hombre o como mujer. Por eso es que somos polimorfos y por eso es que somos perversos, en el sentido de que nuestro desarrollo es lo que nos va a dar una tendencia hacia un lado o hacia otro. ¿Esto qué quiere decir? Dependiendo de cuáles vayan siendo nuestras figuras de identificación y de cómo vayamos pudiendo nosotros hacer lazos y vínculos con estas figuras de identificación, dígase nuestros padres o las personas que nos cuidan, es que nosotros vamos a ir forjando nuestro deseo, nuestro objeto de deseo como tal. Esto, para la mayoría de las personas, en un inicio, es la madre. Y de la madre, para la hija, se hace un desplazamiento hacia el padre en un segundo movimiento. En el hombre se queda siendo el objeto materno. Ahí, en ese caminito, salud, vamos a encontrar variaciones, vamos a encontrar cómo cierto valor o cierto peso de tal o de cual figura, tanto de la madre como del padre, o los comportamientos que vayan teniendo estas figuras, estos modelos, van a ir determinando, van a ir formando un camino para que esta criaturita, que en un principio nace asexuada, sale como un puro deseo, como un puro ello, vaya encontrando su camino hacia uno u otro de ellos, o se vaya alejando específicamente de alguno. Dentro de ese mismo desarrollo, nos vamos a encontrar con que dentro de esa misma perversión está lo que estaba intentándole explicar al inicio, que son las pulsiones parcializadas. Ahí es en donde nos vamos a encontrar esta parte del exhibicionismo y del voyeurismo. ¿Por qué? Porque se prestan como formas de obtener un placer, como formas de obtener atención, de irnos generando como individuos, de irnos forjando en nuestra personalidad. Acá, por donde viene la pregunta es, ¿de dónde nace? Todos tenemos esto, todos tenemos esta parte exhibicionista, y esto va más ligado hacia la parte femenina, hacia una postura pasivizada de mostrarse. Dentro de la mujer podríamos hacer toda una semana de programas, si no es que más, alrededor de por qué se va presentando ese exhibicionismo en la mujer. Podríamos decir, en un principio, o podríamos decirlo muy resumido, que va alrededor de la concepción de la falta en la niña. ¿Qué quiere decir esta falta? En la diferencia que va percibiendo alrededor de su cuerpo, alrededor de su genital. Al momento de encontrarse en falta, una cosa totalmente metafórica, ¿no? Al momento de encontrarse en falta, se intenta compensar esta parte. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo no se ve. Entonces, ¿qué sí se ve? Se ve como yo me comporto. Y puedo utilizar ahí un cierto velo para cubrir esa falta. Por eso es que en las mujeres es más común eso. Por eso es que en las mujeres es más común, por ejemplo, el maquillaje, ¿no? Aunque ya últimamente ya se está utilizando más en los hombres, pero seguimos viendo una generalidad en las mujeres. También los aretes, los collares, los tacones. ¿Por qué las mujeres usan este tipo de cosas? Y si nos vamos hacia atrás en la historia, nos vamos a dar cuenta de que los hombres también usamos tacones en algún momento. Y los hombres también usábamos maquillaje en algún momento, y pelucas, y cierto tipo de arreglos muy feminizados, justamente porque no tiene que ver con que seamos hombres o mujeres biológicamente, sino con cómo se fue dando ese modelo de identificación. Acá, tú lo que nos estás diciendo es si es producto de una influencia determinada. Acá, lo que va generando este tipo de exageraciones en su manifestación es la falta, más bien, la falta de contención, la falta de una dirección a este tipo de, a esta parte de las pulsiones. ¿Por qué? Porque dentro del exhibicionismo nos vamos a encontrar que de una manera que se va rescatando es, por ejemplo, en una expresión artística, ¿no? Las personas que pintan, las personas que actúan en teatro, las personas que cantan, las personas que construyen, que hacen cosas para que se vean. ¿Por qué? Porque ahí es en donde está puesto ahora esta parte del deseo. Porque entonces yo lo puedo hacer, yo me puedo mostrar, yo puedo mostrar mis intenciones, puedo mostrar mi deseo sin encuerarme. Ese es básicamente el movimiento, ¿no? Sin que caiga en lo concreto, haciendo una metáfora alrededor de esto. Entonces, si esto no se puede ir sublimando, si esto no se va educando, sale crudo, sale como se siente tal cual, que es sacarse los genitales, andar desnudo, ¿no? Y esto
más que nada, más que una influencia, no es algo que nosotros veamos y digamos, eso está bien y lo voy a hacer, sino que es más bien, nadie me lo prohíbe, no hay necesidad de hacer nada al respecto. Sí, y ahí la cuestión es que aparece de la forma más primitiva, es decir, todos lo tenemos porque son aspectos parcializados de la sexualidad, del desarrollo de todos los seres humanos que vivimos en sociedad, pero se van evolucionando, van cobrando formas distintas. Entonces el exhibicionismo puede pasar al gusto que le puede dar al niño, los niños de chiquitos, verdaderamente así de 2, 3 años se sacan su genital y las niñitas se levantan su falda y se andan hurgando y todo, y bueno, pues somos los adultos quienes les decimos, quienes les hablamos del pudor, de la privacidad, etcétera. Pero este exhibicionismo puede trasladarse al gusto que le da a una criaturita, por ejemplo, cuando pone su examen con 10 o su dibujo que te encantó, lo pegas en el refrigerador y ellos se fascinan. Va evolucionando, va cobrando formas más menos primitivas, ¿sí? De alguna manera, y en algunas personas no, en algunas personas se queda en lo más primitivo. Sin embargo, tenemos que entender que absolutamente todos tenemos toda la gama de facetas. No creas que, bueno, una persona que ya se hizo un artista exitoso y hace unas pinturas o unas esculturas hermosas, no va a disfrutar de ser halagado en la desnudez con su pareja, en la intimidad, porque ya pasó esa etapa, por supuesto que no, queda ahí. De todas maneras, esa otra parte sigue vigente, pero ahora tengo muchas más vías, no únicamente necesito hacer esto, sino que además puedo mostrar mi intelecto, puedo mostrar muchas otras cosas y dejar para el momento privado, para el momento íntimo, este otro tipo de cosas. Ahora, si nos vamos por el otro lado, por la otra parte de la moneda, que no sería posible y no sería el gran negocio del que nos hablaban ustedes el día de ayer, todo esto de las redes sociales, de no ser porque existen ambos lados, tendríamos que remitirnos una vez más al voyeurismo, que es otro aspecto parcializado también de la sexualidad de todo ser humano. Esta curiosidad que puede despertar de pronto la vida personal de algunos personajes. Y esto pega demasiado. Verdaderamente tú puedes estar escuchando acerca de un tema en específico y te puede resultar interesante. Pero si a lo mejor nos ponemos a platicar, José Luis y yo, de qué color son nuestros calcetines, o qué nos gusta comer, o qué cenamos ayer, eso jala muchísimo, pero muchísimo público. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque la mayoría de la gente va tras esa forma, ese querer saber, pero un querer saber de alguna forma un tanto hueco. ¿Por qué digo que es hueco? Porque si yo hablo de un tema en específico, entonces estamos hablando de un conocimiento que tú que me escuchas, por ejemplo, puedes adquirir y ahora es tuyo, ¿no? Y tú te vas por tu cuenta, digamos, con esa idea, con ese conocimiento que tú puedes indagar un poco más, que tú le puedes dar vueltas y pensarlo, etcétera, etcétera. Pero, en otro caso, lo único que se aporta es la fantasía de que nos conocemos personalmente. ¿Qué es y por qué es que pegan tantísimo todos estos shows iba a decir el nombre del show, pero son los reality shows, para no ventanear ninguno en específico, que ya tienen cámaras, sí, y que están viendo mientras duermen, y mientras se pelan, y mientras desayunan, y mientras hacen, y casi mientras van al baño? ¿Por qué pegan tanto? Porque aporta la fantasía de que estás ahí y de que tienes una relación personal con esa persona sin tener que hacerlo, sin tener que darte a la tarea verdaderamente de acercarte a ellos. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y nos están haciendo llegar más participaciones. Tenemos aquí alguien que nos está hablando por teléfono, nos dice Ana María. Yo les había pedido que si hablaban del tema de hombres misóginos, ¿cuándo lo podré escuchar?
Es en junio, justamente, y es el próximo lunes, el lunes y el martes, ¿cierto, Gaby? Así es. El lunes y el martes vamos a tener este programa. Cualquier tema que nos pidan lo podemos incluir en el siguiente mes. De lo que usted guste. Si quiere escuchar un punto de vista psicoanalítico alrededor de un tema, con muchísimo gusto podemos elaborar un poquito al respecto. Y también nos están haciendo llegar más participaciones por WhatsApp. Nos dicen acá, qué bien el programa, saludos, muchas gracias. Parece que es Marta, sí, Marta, muchas gracias, Marta. También nos dicen acá, esta parte de lo que estamos hablando, ¿tiene relación con las personas que acuden a los campos nudistas? ¿O qué significa el hecho de querer pertenecer a este grupo de personas? Gracias. Me parece que ya con lo que habíamos contestado te podrías dar una idea. Acá vamos a ver cómo hay manifestaciones que van desde lo concreto, desde lo más primitivo, hasta una elaboración posterior, como puede ser el acto de sublimar. El sublimar en algún momento también lo hablamos ya hace mucho tiempo, me parece, mucho tiempo. Pero sublimar es cuando tomamos esta parte, tomamos esta expresión de la pulsión y la metaforizamos, la construimos, la podemos expresar de una manera que salga lo más directo posible, pero guardando una estructura. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, podríamos ver las ganas de ver, ¿no? Ahorita estamos hablando mucho del exhibicionismo, pero pensemos en el voyeurismo, las ganas de ver. ¿Cuáles serían unas ganas de ver crudas? Alguien que se pone a matar animalitos para ver qué tienen adentro. Alguien que le gusta, ya más grande, cortar a las personas para ver sangre. ¿Cómo se sublima eso? Estudiando medicina, por ejemplo, ¿no? por ahí tendríamos esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque en una carrera de cirujano se puede cortar gente, se puede ver lo que tienen adentro, pero por la salud y por la ciencia, y ayudando a la comunidad. No rompiendo el orden social. Así es. Esto ya lo veríamos como una sublimación. Y nos vamos a dar cuenta de que no todos vamos teniendo la aguja apuntando hacia donde mismo. A muchas personas el ver sangre, el ver cosas así, ver tripas, bueno, los desmaya. Y hay personas que lo encuentran bastante entretenido y esto se va enfocando hacia darle una utilidad, hacia darle un uso en nuestra comunidad. Por este otro lado del exhibicionismo, ya lo dijimos. Por un lado puede estar esta persona o este niño, ¿no? Que es clásico, que se pone en la ventana, la gente lo voltea a ver y se baja los pantalones, ¿no? Es como esta expresión más primitiva que nos podemos encontrar. Ya lo vemos en un adulto y vemos a alguien en el tren con una gabardina que de repente nos flashea y es exactamente lo mismo. Es una manifestación infantil de su sexualidad parcializada. Esto no va de 0 a 100, sino que tiene escalas. Una de esas escalas la podríamos ver en el gusto de mostrarse desnudo, pero en un lugar en donde sí se pueda, ¿no? Al menos ya tenemos aquí un cuadrito, vamos a ponerle unas banderitas a la playa, y qué tal que si dentro de esta playa todos nos podemos encuerar, pero nada más en esta playa. Ok, perfecto, se vale porque todavía lo estamos haciendo dentro del marco. Ya vamos a ver que es poquito después de lo otro, ¿no? Vamos a ver que es poquito después de andar encuerados en la calle. ¿Por qué? Porque todavía hay un montón de gente, no estamos guardando esa intimidad, se está satisfaciendo el deseo de mostrarse y todavía alcanzamos a ver ahí que se intenta hacer digamos como este intento de contención y de mantenerlo en un límite sano y saludable, ¿no? Esto vamos a ver cómo va a cambiar por las culturas. Esto todos lo tenemos, pero alrededor de la cultura en la que hayamos nacido, en la que nos hayamos desarrollado, vamos a ver cómo tiene valores distintos. Nos vamos a encontrar como, por ejemplo, en África hay hombres que andan totalmente desnudos, pero traen un cucurucho en el pene, ¿no? Y uno puede decir, bueno, ¿se lo taparon? No, no se lo taparon, es para que se vea más grande el pene. Ah, ok. Luego vemos en tribus también, por esos lugares, donde hay mujeres que nunca se tapan los senos y otras tribus en donde las mujeres sí se tapan los senos. Y luego nos podemos ir a Europa y vamos a ver cómo hay playas en donde es totalmente normal que las mujeres anden sin top y otras en donde está, digamos, hay un uso en el que las mujeres no pueden entrar ni al agua, ¿no? Porque están todas tapadas con una cobija. Con la cobija. Se meten con una cobija. Esto es por nuestra cultura. No se llama cobija. No, perdón. No disculpe, ya le dimos una tasajeada a la cultura. No, son burcas, me parece, ¿no? La palabra correcta. Con todo y burka. Con todo y burka, no con cobija, disculpe. Y se van metiendo al agua. Y esto no quiere decir que sea mejor o peor, ¿no? Vamos a ver, como tú ya también lo dijiste, Gaby. Si hay un exceso de esta censura, también es una cosa torcida, porque a través de esa censura es que estamos obteniendo una satisfacción también parcializada, porque entonces es que no se vea nada,
¿no? Que sea prohibido, que sea la cosa más sucia y perversa si alguien muestra sus tobillos. Y ahí también estamos viendo una exageración y una manera perversa de encontrar un placer en eso. Sí, en el punto medio, en general, es que encontramos la salud, porque en el punto medio es donde encontramos la verdadera finalidad de esta serie de normas que nos hemos inventado los seres humanos realmente. El que haya normas, el que no andemos desnudos como los animales salvajes, que no hagamos nuestras necesidades exhibiéndonos como los animales salvajes, etcétera, etcétera, tiene una finalidad, es un medio, no es un fin en sí. Entonces, tanto la inexistencia de esto, o que aparezca esto de forma muy somera, como nos comentaban esto a propósito de las playas nudistas, ¿no? Tú decías, José Luis, bueno, pues es un intento ahí apenitas, como de mantener un poquito esa represión, pero es un intento muy somero, ¿no? Dio muy poquito ese pudor, esa capacidad, ¿no? De mantenerlo en lo privado. El que no exista esto, o sea, muy poco, tiene ciertas consecuencias en las personas que nos rodean y también en nuestra cabeza, en la estructura de nuestra cabeza, que nos va a perjudicar en la manera de relacionarnos con otros. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, se dice, no, bueno, pero es que en esos lugares se permite el estar desnudo. O bien estas parejas de swingers, ¿no? Bueno, pero es que en ese contexto se permite, entonces pues no pasa nada, porque es es como una realidad alterna, ¿no? A la realidad que vivimos todos los días. Los conflictos que aparecen en estas relaciones responden precisamente a cuestiones que podrían parecer absurdas, como celos, sentimiento de vacío, sentimiento de inseguridad. A propósito de la otra persona, pues obviamente, ¿no? ¿Qué seguridad puedes tener con una persona, o qué expectativa de vivir a futuro puedes tener con una persona que tiene esos límites, que como se puede acostar contigo, se puede acostar con cualquier otra persona al día siguiente, porque su cuerpo y su desnudez ya es algo muy natural? Bueno, pues lo más probable es que no te dure mucho ese gusto, esa relación, ¿no? Y esas angustias las vemos repetidamente, independientemente del contexto, que podemos decir, bueno, pero es que aquí no nos importa eso. No, dijimos desde ayer, al principio del programa, todos necesitamos esa aprobación, esa aceptación. ¿Cuál es la manera más estable de lograrlo? En un ambiente precisamente estable. Vamos a pensar en la compañía, vamos a pensar en la cuestión de la pareja. Para que una persona te admire, para que una persona le gustes, para que te puedas mostrar en esa desnudez, podrías o exhibirte a todo el mundo a través de las redes sociales, o podrías tener esta persona que es confiable, que es una persona con quien te sientes seguro, con quien te sientes segura, con quien puedes compartir mucho más, y puedes obtener tanto ese gusto exhibicionista como el gusto voyeurista de mirarlo sin hacer ningún desorden, sin que eso te vaya a provocar, y eso ya queda ahí en un contexto muy estructurado. Si nos vamos al otro lado, si nos vamos al punto de la exageración, en donde no se permite, bueno, se tienen que tener relaciones sexuales envueltas en una toalla y con un agujero únicamente en el genital para que no se exciten al verse la pareja, que esto sucedió en algún momento de la historia, entonces estamos usando este medio que tiene únicamente la finalidad de mantener una cierta estructura como un fin, y también nos enloquecemos. Pero bueno, por el día de hoy se ha terminado el programa. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos diariamente. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.